Y bien, estamos ahora con el canciller de la República, José Antonio García Belaúnde. Como sabemos, pues hay ministros que han salido. La ministra de la Producción estuvo en Argentina, reunida con la presidenta Cristina Kirchner, exponiéndole este planteamiento del gobierno peruano que se llama Acuerdo de Paz, Seguridad y Cooperación, que es el nombre que tiene ahora lo que inicialmente se llamó Acuerdo de Pacto de No Agresión, título o calificación que fue rechazada por la Cancillería chilena. Bueno, canciller, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, veo que la cosa va tomando alguna forma. ¿En qué consiste exactamente este planteamiento? ¿Qué es exactamente? Bueno, en realidad el cambio de nombre obedece a un proceso de reformulación. La propuesta del presidente en realidad no era una, eran tres las propuestas del presidente. El pacto de no agresión, lo que él llamaba una fuerza de intermediación, que también se conoce como fuerza de paz, para poder intervenir en caso de que dos países de la región estuvieran pues con conflictos o con amenazas de conflictos, y la posibilidad de tener una fuerza frente a una amenaza externa. ¿Sí? En realidad eran tres propuestas las que hizo el presidente cuando se dirigió a los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa. Ahora, el problema es que la primera lleva a reducir el gasto y las dos últimas llevan a aumentar el gasto militar. No, a reasignar recursos. A reasignar, bueno. A reasignar recursos. Y lo que hemos hecho es convertir esa propuesta en un articulado de un acuerdo, lo llamamos protocolo. ¿Allá lo han puesto en articulado? Sí, lo hemos puesto en articulado. Entonces, claro, ya no es la no agresión únicamente, están todos los elementos, por eso es que ha tenido que cambiar el nombre. ¿Y la parte de no agresión, digamos, en qué consiste? La parte de no agresión consiste en un compromiso de paz, de un compromiso de recurrir siempre a los mecanismos pacíficos de solución de controversias. Es un compromiso de todas las partes de desterrar la recurrencia a la violencia, recurrir a la violencia y optar por un mecanismo de paz, un mecanismo de solución pacífica. Y este asunto de la... escuché que se había planteado una reducción del gasto en ciertos porcentajes. El presidente planteó, además, reducir el gasto, y eso lo plantea en las cartas. Digamos que hay dos documentos, la carta del presidente a los presidentes, sí, y la propuesta de trabajo, que en realidad es una propuesta que se tiene que trabajar entre todos. Claro. No es un toma o déjalo, ¿no? Es unas ideas que se están plasmadas en este texto articulado. Y en la carta del presidente, el presidente dice, mire, si hubiéramos reducido el 3% en los últimos 5 años, él hace referencia a los 5 años de vida de UNASUR. 2004, UNASUR empieza como comunidad sudamericana acá en el Cusco, ¿no es cierto? Claro. Si hubiéramos reducido en estos 5 años un 3% de nuestro gasto corriente y no hubiéramos comprado lo que hemos comprado en estos 5 años, 30 millones de sudamericanos habrían salido de la pobreza. Eso lo dice en la carta que envió inicialmente, o en la nueva carta. En la nueva carta dice, bueno, no hablemos solo de reducción, ¿por qué no nos fijamos una meta? Entonces él dice, si gastamos 3% menos en el gasto corriente. ¿Cada año? No, 3% el presupuesto, en términos constantes, 3%. Y si en vez de gastar lo que hemos gastado estos 5 años, gastamos un 15% menos en compras de armas. Entonces, en los próximos 5 años. Así es. Entonces, evidentemente, podremos sacar de la pobreza a unos 10 millones. Ese es o sea, fijar una... Pero eso no está en el articulado, eso no sería materia de un acuerdo. No, entonces. Porque eso es materia de un acuerdo, pero no, este articulado pretende ser un instrumento internacional, ¿no? Vinculante, esa es la aspiración, y esto es más bien, son políticas, el articulado pues es el marco general para el trabajo. Pero claro, lo que no se entiende bien es gastar en los próximos años 15% menos que ¿qué? De lo que hemos gastado. En los últimos 5. Así es. Ahora, el problema es que, por ejemplo, claro, en el caso del Perú hemos gastado muchísimo menos que otros, sí, ¿no? Argentina, que yo sepa, no ha gastado nada. Más bien, Argentina ha reducido sus Fuerzas Armadas a una sexta parte de lo que fueron hace 20 años, digamos. Entonces,
en cambio otros sí han gastado mucho. Entonces, ¿no habría que introducir más bien metas diferenciadas? En un primer momento tenemos que plantear metas generales. Yo creo que en una segunda etapa, en una negociación, habrá que establecer ya quizás unas metas más específicas, más diferenciadas. Pero lo que uno no puede, de principio, sobre todo un país como el Perú, que no, como dice que no ha gastado, no puede decir, bueno, los que no hemos gastado, permítanos gastar, pero los que ya han gastado mucho, no, porque parecería pues que estamos en un juego poco transparente y poco porque serio. en realidad, como hemos gastado poco y necesitamos, sin embargo, gastar para enfrentar la amenaza del DRAE. Pero entonces, el tema pasa necesariamente por el conjunto, es decir, cómo logramos, no es que cada uno en su presupuesto, sino cómo logramos como región poder gastar un 15% menos de lo que hemos gastado en los últimos 5 años. ya. Y bueno, entonces eso está en la carta, no está en el articulado para... Claro, eso no puede estar en un articulado porque son metas muy específicas que además pueden ser renovadas cada cierto tiempo, ¿no? Eso más bien son acuerdos ya específicos. La idea es que estamos un poco inspirados por los famosos objetivos del milenio. Cuando las Naciones Unidas señala que el Perú ha cumplido casi todos los objetivos del milenio antes de tiempo, entonces nos planteamos, bueno, si uno se fija objetivos y es capaz de cumplirlos, ¿por qué no lo hacemos también en esta materia? Si objetivos sociales que son tan difíciles a veces y parecen tan utópicos de alcanzar, lo hemos logrado, ¿por qué no objetivos como este que hacen a políticas públicas finalmente, ¿no? De acuerdo. Ahora, eso significaría que, por ejemplo, en una próxima reunión cumbre de UNASUR o de cancilleres y ministros de defensa se discutiría este articulado. Es decir, la idea es avanzar hacia esto. Avanzar hacia eso, sí, ese es un planteamiento. ¿Es una cosa seria, digamos, realmente es un propósito o es una cosa un poco para las galerías? No, es un propósito serio, pero hay que ser muy conscientes de que estos grandes proyectos o grandes iniciativas toman su tiempo, se discuten, se conversan, se consultan, se vuelven, o sea, no es que de acá a 3 meses tengamos, Claro. no es eso. Pero lo importante es que hemos centrado hoy día el debate en América Latina o en América del Sur, que estaba tan confrontacional, lo hemos puesto en términos de lo que puede ser una política común de defensa y de seguridad, que a todos nos interesa. Ahora,